Buenas tardes, futuros estudiantes de la Universidad de El Salvador, aspirantes a nuevo ingreso. En esta ocasión les comentaré y les hablaré sobre este tema, las propiedades químicas de la materia, y como subtemas trataremos las propiedades extensivas e intensivas, el peso, el volumen, la longitud y masa. Para hablar sobre las propiedades químicas de la materia, necesitamos primero aclarar el término materia, y es que es todo lo que nos rodea, que tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. Es decir, todo cuanto existe a nuestro alrededor está compuesto de materia. Su computadora, el teléfono que tienen enfrente, su mascota, ustedes mismos, borrador, cualquier objeto que sus sentidos perciban es materia, está compuesto por materia. La materia de la que están hechos los objetos y los seres tienen propiedades, sus características, claro, que nos permiten diferenciarlas. Propiedades químicas de la materia, ya hoy sí entrando de lleno. Las propiedades son las formas en que nuestros sentidos o nuestros instrumentos de medida identifican a los distintos cuerpos. Esto permite diferenciar el agua del aceite, el diamante del carbón. Esto que nos permite diferenciar a los diferentes cuerpos, por ejemplo aquí en la imagen yo les presento una serie de recipientes con sustancias diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque el color cambia. Y este es un claro ejemplo, el diamante y el carbón. ¿Alguno de ustedes, bueno, esta pregunta sí se la voy a hacer, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el término alotropía? No, ok, entonces ahorita aclaramos. La alotropía es cuando distintos materiales están compuestos por el mismo elemento, pero la estructura molecular es diferente. Por ejemplo, ¿sabían ustedes de que el diamante está compuesto solo por carbono, que es el elemento número 14 de la tabla periódica, y el carbón también está compuesto solo por carbono? Es decir, son dos materiales distintos, tienen el mismo elemento que los compone principalmente, pero la estructura molecular es distinta. ¿Hay otros alótropos del carbono? Pues claro, aparte del diamante y del carbón, recientemente han salido a la luz algo otro como el grafeno, el grafino, y esos son ya para otras aplicaciones mucho más específicas. Y no crean que solo el carbono tiene ¿cómo se llama? Esta propiedad de alotropía, sino que también se puede ver en el oxígeno, por ejemplo. El oxígeno molecular son dos átomos de oxígeno, O2, y el ozono es el mismo oxígeno, pero 3 átomos ahora. Entonces a eso se refiere el término alotropía. Y claro, ¿qué nos permite diferenciarlo? Uno, nuestros sentidos. Nosotros tenemos, sí, claro, yo les pongo un diamante y carbón, lo van a diferenciar, uno negro y el otro brillante. Pero el elemento que los conforma es prácticamente el mismo. A eso se refiere el término alotropía. A ver si, no, ok. Espero haya quedado claro. Adelante, pueden consultar. Propiedades químicas de la materia, siguiendo todavía con este subtema. Una propiedad química altera la estructura interna o molecular de una sustancia al interactuar con otra sustancia, creando una nueva. Verán, hay diversas maneras de clasificar a la materia. Y una de esas maneras de clasificarla, ya veremos más adelante otras, es por sus propiedades, que pueden ser físicas o químicas. Las propiedades físicas no involucran una reestructuración interna de las moléculas o de los átomos, pero la química sí, ya lo mencionaba acá. Estas describen la capacidad de una sustancia para reaccionar con otras, modificando su composición. Vean el ejemplo que les he puesto aquí en la animación. Una sustancia clara, podría ser un ácido, agua, se deposita en otra, celeste, y si se fijan se forma algo un poco más azul, algo más celeste, que esperamos que posteriormente eso precipite, es decir, caiga al fondo. Ahí se produjo una reacción,
Y ese es un ejemplo de una propiedad química. Propiedades químicas hay muchas, pero acá les voy a mencionar tres. Tenemos la reactividad química, que es la forma en que una sustancia reacciona frente a otra. Para diferentes materiales, si los ponen a reaccionar a todos con un mismo material, no todos van a reaccionar de la misma manera. Algunas reacciones van a ser más violentas, otras van a ser rapidísimas, otras van a ser que van a durar años, otras van a durar siglos, y etcétera, etcétera. Entonces a eso se refiere la reactividad química, a la velocidad y a la intensidad con que reaccionan dos materiales distintos. Otra propiedad química es la combustión. ¿Qué es esto de la combustión? Pues es una reacción frente al oxígeno que produce energía en forma de luz o de calor. Como ejemplo, los coches, los automóviles, los camiones, cualquier medio de transporte ocupa seguidamente, muy seguido, esta reacción de la combustión. ¿Qué sucede? Esta reacción es una reacción muy rápida, muy violenta, se podría decir, que hay un depósito en todos los medios de transporte, en los autos, en los buses, una cámara donde se inyecta aire, ahí va el oxígeno, y se inyecta combustible. Una chispa enciende esa mezcla y esa mezcla explota, es la combustión, que es lo que se gana. Esa explosión produce una expansión del volumen y total de que al final esta reacción química, esta energía química, se aprovecha para echar a andar el automóvil. Que lo que se hizo es, a partir de la energía química, aprovecharla para hacer energía mecánica y podernos transportar. Estas son las aplicaciones que se dan en este tipo de reacciones. Y aquí solo se les menciono. Las ecuaciones y todo lo demás se verá más adelante en otra ponencia. La oxidación. Esta propiedad química se refiere a la pérdida de electrones de un átomo o un ion. No sé si a ustedes ya les ha pasado que han dejado un metal, por ejemplo el hierro, al aire libre, y con el tiempo se va formando una capita. Esa capita, si ustedes le pasan el dedo, es algo como entre roja y negra, y prácticamente es el estado natural del hierro al que tiende. El oxígeno está oxidando al hierro y lo está llevando a su estado natural. Otros ejemplos similares ocurren en una manzana, el famoso ejemplo de la manzana. Si dejan una manzana partida al aire libre, esta se hace cafecita por ese tipo de reacción que es la oxidación. Y bueno, continuando, antes que nada, bueno, aquí sí. Ahora sí, ¿hay consultas, dudas sobre lo que se ha mencionado hasta el momento? Reactividad. Pues prácticamente, Fátima, reactividad involucra cualquier reacción química y como ejemplo serían estas dos, combustión y oxidación. Te voy a dar un ejemplo más general, más específico, perdón, de reactividad con una reacción en general. Suponete que tenés una barra de hierro, una barra de aluminio y tenés una barra de oro. A lo que se refiere a la reactividad química es de que las tres van a reaccionar distintas. Si las expones al aire libre, las tres van a reaccionar distintas con el ambiente, en este caso con el oxígeno que está en el aire. ¿Por qué? De aquí a unos 3 días, probablemente la barra de hierro ya esté bastante oxidada, tenga una capa bastante marcada de rojo negro, que es el nuevo compuesto que se forma. En cambio, la de aluminio también se va a oxidar y va a formar otra capita, pero ahí sucede algo curioso, fíjate, porque esa capita que se forma en el hierro sigue formándose, pero en el aluminio llega un momento que el grosor de esa capa defiende a la barra, y por eso es de que, si te fijas, es bastante famoso el aluminio y se ocupa en muchas aplicaciones y no se ve de que se arruina tan fácil, porque la capa que se forma lo defiende, es decir, primero lo friega al aire y después esa capita lo defiende
al mismo material del oxígeno. Y ahora con la tercera barra que les mencioné del oro, el oro no va a reaccionar con el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oro ya está en su estado natural y es por eso que el oro es bastante caro, aparte de otras propiedades que tiene. Porque para que el hierro estuviera como hierro, así como lo obtuviste, tuvo que haber pasado por un gran proceso y se tiene que volver a seguir pasando y a seguir pasando y se arruina y reacciona rápidamente, es decir, lo perdés. Pero en cambio el oro va a seguir como oro de aquí a una infinidad de tiempo y no va a reaccionar con el aire a menos que le agregues otra sustancia, claro. Y es por eso de que es muy famoso en joyería. Vamos a ver, Merari. Oxidación, ¿puedes repetir qué está haciendo con el hierro? Lo que sucede es de que, bueno, si estos ya son propiedades, esta semana iniciamos con las propiedades químicas, ya en las que describe la tabla periódica. Y en eso hay ciertos nombres de esas propiedades que se llaman números de oxidación, a modo de ejemplo, para este caso de la oxidación. Lo que sucede es de que cada átomo, cada elemento tiene un número de oxidación. Unos tienden a atraer electrones y otros tienden a ceder electrones. El hierro, lo que sucede es que el hierro tiende a atraer electrones. Es decir, si vos lo buscas en la tabla periódica vas a ver hierro y abajo aparecen unos numeritos que son los números de oxidación, más 3, menos 3, más 5, no sé qué otros números tienen. Entonces, ese más 3 significa de que es capaz de atraer hasta 3 electrones de un solo. ¿Y a quién crees que se lo quita? Al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el que, a diferencia del hierro, no atrapa electrones, sino que el oxígeno tiende a cederlos. Entonces, si está un elemento que acepta electrones y el otro que los da, claro, van a ser pareja excelentemente. Y es por eso de que reaccionan con facilidad. Eso es prácticamente lo que sucede en la oxidación del hierro. ¿Quedaron claras las explicaciones? Entonces, continuando. Ustedes ya me preguntaron, ahora les voy a preguntar yo. Esta es la pregunta. Probablemente habrán escuchado de estas dos propiedades, o tal vez no las conocen, pero ahora las van a conocer porque siempre es bueno tener presente conocimiento, información nueva. Entonces, ¿cuál es una propiedad química? ¿Capacidad calorífica o poder calorífico? Por favor, no vayan a googlear ni nada, ni vayan a buscarlo, sino que traten de analizarla, y si de verdad no conocen las propiedades, ya les voy a explicar en qué consiste cada una. ¿Cuál es una propiedad química? ¿La capacidad calorífica o el poder calorífico? ¿Cuál creen ustedes, la 1 o la 2? La 1 es capacidad calorífica y la 2 es el poder calorífico. Me dicen que la capacidad calorífica es la propiedad química. Uno me dice la 1, no tiene. Josué me dice que la 2. Veamos, tenemos 20 participantes y están participando. La 1, solo alguien me dijo que la 2. Todos los demás concuerdan que es la 1 por lo visto. La 1. Va ganando la 1. Todos opinan que es la 1. Ahorita les explico. Alguien está escribiendo todavía. Alexander. Bueno. Muy bien. Les voy a compartir la respuesta. La mayoría dijo que la 1. Pero yo les voy a explicar primero en qué consiste cada una. Supongan que ustedes van a la playa. Ahorita, claro, no pueden, pero supongan que van a la playa. Dejan el automóvil al aire libre, a eso de las 12 del mediodía, y dejan una toalla. Entonces, los dos reciben la misma cantidad de energía. Los dos reciben el mismo calor, digamos. Cuando ustedes los dejan por una hora, llegan a la 1 de la tarde, ¿cuál creen que va a estar con más temperatura? ¿El automóvil, que su coraza es metálica, o la toalla? Pues claro que va a estar más caliente, van a sentir más temperatura en el automóvil porque es metal.
y en la toalla apenas van a sentir un cambio, porque no se caracteriza por transferir tanta energía en forma de calor. A esa capacidad de absorber ese calor que le llega, el automóvil lo retuvo. En cambio, la toalla no. A esa capacidad de almacenar, de recibir ese calor, se le conoce como capacidad calorífica, que en términos de la química vendría siendo la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de una determinada cantidad de sustancia, cualquier cantidad de sustancia. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo diferenciamos una propiedad química de una propiedad física? Pues ya vimos de que en la propiedad química hay reordenamiento en la estructura interna. ¿Hubo reordenamiento en la estructura interna al calentarse el automóvil o la toalla? ¿Creen que la toalla, el material, la tela, se hizo otro tipo de sustancia o el automóvil se hizo otro tipo de sustancia? Pues el auto, correcto. ¿Alguien está escribiendo? No. Pues claro, no hubo un reordenamiento, por lo que la capacidad calorífica, los que dijeron que la 1 era la correcta, pues no es la correcta. No hubo una reacción química, no hubo una reestructuración interna, sino que solo se calentó el automóvil, solo se calentó la toalla, solo se calentó la cantidad de materia, pero no hubo una reestructuración interna. Ahora bien, ¿qué es el poder calorífico? El poder calorífico, en términos técnicos, es la cantidad de energía que se desprende al producirse una reacción química. Ya con esa palabra clave identificaron, me imagino, que el poder calorífico es la propiedad química. ¿Cómo terminamos de entender estos dos conceptos? Ahorita se lo explico. Con respecto a la capacidad calorífica, vean la imagen de la izquierda. Toda la materia, por lo general, se caracteriza por tener un valor de capacidad calorífica. Vamos al agua de los océanos. La capacidad calorífica de todos los océanos, es decir, la cantidad de energía que se requiere para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de todos esos océanos, es bastante alta. No sé si han escuchado hablar del calentamiento global. Es decir, viene el sol, nosotros recibimos energía en forma de radiación del sol, alguna se refleja en las capas altas de la atmósfera, otra logra entrar, cuando entra se vuelve a reflejar y otra queda atrapada. Entonces esos rayos que están rebotando son calor, y ese calor, si no existieran los océanos, la temperatura fuera muchísimo más alta. Y a eso se debe de que aunque Marte esté más lejos que la Tierra, Marte le conoce como el planeta rojo, es decir, hay una temperatura mucho más alta que en la Tierra. No hay océanos que actúen como reguladores térmicos, así que nuestros océanos, gracias a Dios, actúan como reguladores térmicos de la temperatura al almacenar todo ese calor, y eso debido a su alta capacidad calorífica. Ahora bien, el poder calorífico. Fíjense que esto del poder calorífico se ocupa mucho en la industria para producir energía. Y pues claro, ya lo menciona en la definición, que es la cantidad de energía que se desprende al producirse una reacción química. Si ustedes queman un trozo de madera, como dicen, arde. Entonces, en esa reacción se libera calor. Y es por eso de que cuando ustedes encienden una fogata, ¿para qué? Para calentarse. Eso sí, no todas el poder calorífico, varía de acuerdo al tipo de madera. Y es por eso de que es la importancia de esta propiedad, porque si tengo una madera que me produce un poder calorífico, me produce energía, me produce calor en menor grado que otro tipo de madera, claro que voy a optar por la otra para ahorrar material. Y pues a eso se refieren estas propiedades: la capacidad calorífica, la cantidad de energía para subir 1 grado la temperatura de un determinado material, y el poder calorífico, que se refiere a esa energía liberada por una reacción química. Entonces, ¿cuál es una propiedad química? La 2. Ok. Continuamos. Como subtema, las propiedades extensivas e intensivas. Vean este esquema, está bonito. Lo vamos a ir leyendo en orden.
materia, pues menciona que la materia, claro, está formada por materiales. Estos poseen propiedades y aquí viene otra de las características de las clasificaciones que les dije, que la materia se puede clasificar de muchas maneras. Ya les mencioné que como por sus propiedades, que pueden ser físicas y químicas, y ahora también las propiedades pueden ser intensivas y extensivas. Vámonos con la rama izquierda, las propiedades intensivas. Estas, ya lo habrán visto en las semanas anteriores, son las que no dependen de la cantidad de materia. ¿A qué me refiero? Vean los ejemplos: el olor, el brillo, la dureza, la densidad. Supongan, volvamos con los ejemplos de los metales. Tienen una barra de plata. Si ustedes, por diversos experimentos, le calculan la dureza a una barra de 1 metro de plata, con un grosor X o Y, les va a dar un valor, una magnitud. Ahora, si ustedes vienen y cortan a la mitad, es decir, agarran medio metro de esa barra y vuelven a medir la dureza, pues la magnitud tendría que ser la misma. ¿Por qué? Porque la dureza es una propiedad intensiva. Entonces, ¿qué concluyo? Que independientemente de la cantidad de longitud de la barra que yo tome, cuando mida la dureza, va a ser la misma porque, permítanme, sí, por eso, porque es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de materia. Aunque le esté quitando o le esté agregando, siempre va a ser la misma dureza. Ahora con la densidad. La densidad es otra propiedad intensiva. Tomen de ejemplo, ¿qué es otro metal? El litio, por ejemplo. El litio, si ustedes lo tienen un cubo de litio y le miden la densidad, va a ser una densidad Y. Ahora tomen la mitad de ese cubo y vuelvan a medir la densidad, calculan el volumen, lo dividen entre la masa que antes la tuvieron que haber pesado en una balanza, pues la densidad va a ser la misma. No dependen de que si yo tenga un cubo de 1 metro cúbico o de medio metro cúbico o de 1/4 de metro cúbico, etc. La densidad siempre va a ser la misma. Ahora, con respecto a las propiedades extensivas, estas sí dependen de la cantidad de materia. ¿Por qué? Porque si yo agrego o disminuyo, la magnitud se va a modificar. Por ejemplo, el peso. Volvamos con la barra de plata que les mencioné, creo que era de plata. Si ustedes tienen el metro de la barra de plata y tienen el medio metro de la barra de plata, está claro que el peso de la más grande va a ser mayor. Entonces, al aumentar cantidad de materia, la magnitud, es decir, el valor, el número, esa magnitud se modificó. ¿Por qué? Porque es una propiedad extensiva. El volumen también, no es lo mismo un volumen de 1 litro de agua que medio litro de agua. Claro, estamos hablando de unidades de volumen. A eso se refieren las propiedades y esa es la diferencia principal. Intensivas no dependen de la cantidad de materia y extensivas sí dependen de la cantidad de materia. ¿Queda claro la diferencia o hay dudas? ¿Tienen dudas sobre este esquema, sobre las propiedades intensivas y las propiedades extensivas? Ya le pregunten porque también ya les voy a empezar a preguntar yo. Ok, no hay dudas. Excelente. Ahora viene otra pregunta, o mejor miremoslo como desafío, modelemos. Vaya. Buzos ahí. Las propiedades químicas, en base a lo que ya les estuve explicando, de las propiedades químicas y las propiedades extensivas e intensivas, las propiedades químicas son consideradas como extensivas o como intensivas. ¿Qué creen ustedes? Comenten, solo digan extensivas o intensivas. Las propiedades químicas, ¿cómo creen que son consideradas? Adelante, opinen, aquí estamos para equivocarnos. Si nos equivocamos, bueno, y si no, también. Lo importante es de que al final les voy a aclarar la duda para que todos aprendamos. Dicen la 2. Entonces, intensiva, ajá. ¿Alguien más? ¿Son consideradas extensivas o intensivas? Alguien dice ahí, Fátima Córdoba, que extensivas. Alguien dice que intensivas.
Bueno, todos concuerdan de que es intensiva casi. Solo Fátima dice que es extensiva. Alguien más ahí comentó que son extensivas según él. Muy bien. Todavía falta. ¿Alguien más está escribiendo? Extensivas, bueno, creo que hay 50-50. Unos dicen que intensivas y el otro 50% dice que extensivas. Ahorita les aclaro. Pues, permítanme, quiero ver si... O las dos. Buena pregunta. O ninguna, ¿verdad? No, como no es una. Vamos a ver, Fátima sigue escribiendo. Vamos a darle espacio. Que yo conozca, no. Bueno, sí. Más adelante está una pregunta, sí. Ya les voy ya me recordaron, sí, más adelante es una pregunta y vamos a llegar. Ya les voy a explicar. No necesariamente la misma, pero sí se pueden modificar. Muy bien. Las propiedades químicas son consideradas como extensivas o intensivas. Pues, según la literatura, diversos autores, las propiedades químicas sí, en efecto, son consideradas como extensivas. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo de la leña, de la madera que estábamos quemando para el poder calorífico. Supongan que ustedes queman un kilogramo de cierta madera. Les va a producir una determinada cantidad de energía, pero creen que va a ser la misma cantidad de energía la que les va a producir quemar ahora 2 kilogramos. Pues claro que no, la cantidad de energía va a ser mucho mayor. ¿Qué concluimos? Que esa reacción química dependió de la cantidad de materia. Por lo tanto, las propiedades que dependen de la cantidad de materia son extensivas. Y está resuelta la duda. Alexander Barrera, ya vamos a llegar a eso, de que si puede pasar o no. Espero haya quedado claro. Las propiedades extensivas, las propiedades químicas son consideradas como extensivas, con el ejemplo que di. Siguiente subtema, la masa. Esto de la masa es una magnitud es un número de carácter físico que permite indicar la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Entonces, en resumidas cuentas, la masa es una medida de la materia. Tenemos la materia, que es el espacio que un objeto ocupa en el universo, y la masa, que es la medida de esa materia que contiene ese objeto. La unidad de medida en el SI, en el Sistema Internacional, es el kilogramo, y el instrumento para medir la masa de un cuerpo es la balanza. Y claro, existen distintos tipos de balanza. Vean la de la izquierda, se conoce como balanza granataria, y la de la derecha como balanza digital. En estas de la izquierda, la masa se mide por comparación con otras masas, que se presentan en pesas de distintas cantidades. Por lo general, la cantidad de materia, la cantidad de masa que se mide en esas es entre los 0.1 gramos y algunos kilogramos, unos 5 kilogramos. Y en las de la derecha, que son balanzas digitales, estas sí son más precisas. Estamos hablando con precisión de 6 ceros a la derecha del punto decimal. Son balanzas, aquí lo menciona, electrónicas generalmente utilizadas en laboratorios, ya que son más precisas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajen con reacciones, algunos de los que están aquí que vayan para carreras que van a llevar mucha química, verán que los reactivos que van a utilizar tienen que ir es como preparar comida, tienen que ir en cantidades específicas y no pueden pasarse. Así que para medir esas cantidades pequeñas, tienen que ocupar de ese tipo de balanza de la derecha y no del tipo de balanza de la izquierda. Claro, porque las cantidades son mucho menores. La unidad de masa, ya les mencioné, en el Sistema Internacional es el kilogramo. Y las diferentes unidades métricas de masa se expresan como múltiplos o fracciones de un gramo. Me imagino que esto ya lo habrán visto en física, creo que lo tendrían que haber visto, los múltiplos y sus múltiplos. Ya lo vieron, ¿verdad? Alguien que me comente ahí, por favor. Ok, excelente. Entonces, sabemos de que, ¿cuál es el fin de un múltiplo y un submúltiplo? Pues que no es lo mismo expresar unidades del planeta Tierra, por ejemplo, cuánta masa tiene el planeta Tierra,
a expresar unidades de cuánto pesa una pluma. No tendría sentido hablar de que el planeta Tierra tiene millones y millones de gramos y la pluma tiene una masa de 0.000001 tonelada. Entonces, para hablar, para que la mente lo procese más fácil, sean valores más amigables para la mente, se ocupan estos múltiplos y submúltiplos. Vean, a partir del gramo tenemos el kilogramo, el kilo se refiere a 1000 gramos, el miligramo, que se refiere a una milésima parte de la unidad principal, que es el gramo, 0.001, una milésima parte, el microgramo, que se refiere a una millonésima parte, nanogramo, una milésima de millonésima, y el picogramo, que ya son 11 ceros y la cifra del valor después del punto decimal. Pero vean, no solo existe el sistema internacional, ya habrán escuchado que existen otros sistemas, por ejemplo el sistema inglés, y aquí hay unas equivalencias, unos factores de conversión, porque cuando resuelvan problemas no siempre les van a brindar las unidades en el mismo sistema. A veces les van a decir tal cosa pesa 1 libra y la otra pesa 1 kilogramo, calcule cuánto pesan en total. Entonces, claro, tienen que usar factores de conversión para quedar con las mismas unidades. En el sistema internacional se habla de kilogramo, de gramo, pero en el sistema inglés se habla de onza, de libra. Por ejemplo, una libra aquí menciona que tiene 453.6 gramos y 16 onzas. Y lo mismo para las toneladas, hay factores de conversión. Eso ya lo tienen bastante claro. Ahora vamos con el peso. Este concepto puede ser definido como la fuerza con la que el planeta Tierra atrae a los cuerpos. Desde la física se entiende que el peso, se entiende el concepto de peso como la fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en el que se encuentra apoyado. Este concepto encuentra su origen en la aceleración de la gravedad. Fíjense que esto de la gravedad aquí lo vamos a manejar como la fuerza de un cuerpo sobre otro, hasta ahí, porque ya meternos para los que son fanáticos de los videos de científicos, de hablar de la gravedad, de la variación del espacio-tiempo, etcétera, etcétera, eso ya es otro tema. Y pues la unidad en la que se expresa el peso en el sistema internacional es el Newton, en honor a Sir Isaac Newton, claro, comúnmente abreviada con la letra N. Vean, siempre que vean un valor con una N, será Newton. Dentro del sistema técnico, el sistema inglés, se utiliza la llamada kilogramo fuerza, KGF. Entonces, ¿cómo se puede expresar la fuerza? Como kilogramo fuerza o como Newton. Fíjense que esto de la masividad de un cuerpo, es decir, a mayor masa, entre más masivo sea un cuerpo, mayor será la gravedad. Así que, no sé si se han preguntado alguna vez si la Tierra tuviera mayor masa, mayor volumen, fuera más grande, ¿creen que la Tierra, creen que nosotros seríamos más altos o más bajos? Pues respondan en su mente. Pues seríamos más bajos. ¿Por qué? Porque la gravedad sería más fuerte. A mayor masa, mayor gravedad. La gravedad sería más fuerte, por lo tanto no nos permitiría crecer tanto. Esas son preguntas que surgen y uno encuentra por ahí. El peso. El peso de un determinado cuerpo se calcula como la multiplicación de su masa y la aceleración de la gravedad. Se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Vean, aquí está el dinamómetro, es más o menos algo así. En este gancho se engancha el objeto que se quiere medir, al que se le quiere calcular la fuerza, porque el peso es una fuerza, al que se le quiere calcular la fuerza, y se obtiene un valor en ¿qué? En Newton o en kilogramo fuerza. Vean esto. El peso es la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Ahorita aclaramos esto. Diferencia entre peso y masa. A lo mejor ya la habrán escuchado en muchas ocasiones o la habrán leído. ¿Cuál es la diferencia principal? Y es que la masa
Bueno, leamos esto primero. Un astronauta tendrá la misma masa si éste se encuentra en la Luna o en la Tierra. Vean, la masa es una propiedad escalar, es decir, solo tiene magnitud. Eso también ya lo vieron en física, es que la física y la química van de la mano, parecen novios. Entonces, la masa es una propiedad escalar porque solo tiene magnitud. Vean, en la Tierra, en el planeta Tierra, creo que se ve en mi puntero, son 120 kilogramos del astronauta, y en la Luna son los mismos 120 kilogramos. El valor, el número va a ser el mismo. Ahora bien, sin embargo, su peso será menor debido a la gravedad en cada cuerpo. El peso no es una propiedad escalar, es una propiedad vectorial. ¿Por qué? Porque el peso ya les dije, de que resulta de la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad tiene magnitud, tiene un número y tiene dirección. Es decir, tiene ese sentido que va al centro del cuerpo. Entonces, la gravedad es una propiedad vectorial. Y si multiplicamos una propiedad vectorial por una escalar, sabemos de que obtendremos otra propiedad vectorial. Tenemos aquí el caso del peso, que es la multiplicación de los dos. Así que en la Tierra, como tiene mucha más masa, vean aquí en el ejemplo, la gravedad promedio se maneja entre 9.78 metros por segundo cuadrado. Pero en promedio es aproximadamente aceptable tomar un valor de 10. Entonces multiplicamos la masa por el valor de la gravedad, que aquí lo toman como 10, y obtenemos el peso en newton. Ahora bien, en la Luna la masa es menor de la Luna, por lo tanto la gravedad será menor. Y aquí tenemos, ¿ven? Si multiplicamos la masa del astronauta por la gravedad, que es menos de la mitad de la Tierra, aquí no aparece cuánto es, pero creo que es como 4 es el valor, se multiplica por la masa del astronauta y obtenemos el peso. Vean la gran diferencia, 200 newton a 1200 newton. La fuerza, es decir, el peso de ese astronauta va a variar. ¿Por qué? Porque varía la gravedad. Y como son propiedades vectoriales, a eso se debe de que en la Tierra, al ser más masiva, la fuerza sea mayor que en la Luna, que es menos masiva. Hasta lo visto ahorita en todas estas láminas, no sé si tienen alguna pregunta que la puedan hacer ahorita. Sí, correcto, más bajos. ¿Alguien tiene una duda? Creí que no estaba grabando. Bueno, gracias. Entonces, continuemos. Vamos al subtema longitud y volumen. Eso de la longitud y volumen ustedes ya están bastante familiarizados. ¿Qué es la longitud? La longitud es la distancia entre dos puntos, pero medida en una sola dimensión. ¿Y qué es el volumen? Es la extensión de un objeto entre dimensiones. Es una magnitud derivada de la longitud, claro. ¿Por qué? Porque el volumen va a tener las dimensiones de alto, ancho y profundidad, tal y como se los muestro en esta figura. Esta figura se refiere a un cubo. Bueno, no un cubo, sino que una caja. Y esta me presenta las tres dimensiones. El plano azul, que corresponde al eje Z, el plano rojo, que corresponde al eje Y, y el plano X, que corresponde al eje X. Al eje X. El plano verde, que corresponde al eje X. Entonces cada uno es una dimensión, y en la longitud solo van a tomar uno. Vean, la unidad principal para medir longitud es el metro. Existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores, lo mismo que les mencionaba anteriormente. Y las más usuales, vean, a partir del metro, tenemos el decámetro, con abreviación de AM, que son 10 metros, el hectómetro, el kilómetro, el decímetro, vaya yendo para abajo, el centímetro y el milímetro, la milésima parte de un metro. Y esto también se puede ver en otros sistemas, pueden ocuparse múltiplos y submúltiplos. Y volviendo con el sistema inglés, las unidades no solo son las del SI, las del sistema internacional, sino que en el inglés también van a encontrar palabras como milla, pulgada, pie, yarda.
Y aquí les presento algunos de los factores de conversión principales. Vean, una milla, 1.60 kilómetros, una pulgada, 2.54 centímetros, un pie, una yarda. Y esto para que lo tengan en cuenta, siempre es bueno tener en la mente, memorizarse, aunque sean los principales. Vaya, otras maneras de medir la longitud. Vean, no tendría sentido, así como el ejemplo que les planteé para la masa, hablar de que un planeta está distante de otro planeta expresando las unidades en milímetros o expresándolas en metros. No tiene ningún sentido. Entonces para eso se ocupan en astronomía otros tipos de unidades para calcular distancias entre las estrellas, distancias entre estrella y planeta, entre planetas, entre galaxias incluso. Y por ejemplo aquí tenemos uno de esos tipos, que es la unidad astronómica, la UA, el parsec y el año luz. ¿Sabían ustedes que el año luz no es una medida de tiempo, sino que es una medida de longitud? ¿Quiénes sabían eso? ¿Alguien que colabore? Ok. Ahí está. Ok, ahorita. Verán, el año luz no es una medida de tiempo. Es decir, el año es tiempo, claro, pero el año luz se refiere a la distancia, oigan bien, distancia entre dos puntos, a la distancia que recorre la luz en un año. Aunque, por ejemplo, a partir de ahorita enciendo una lámpara, dejo ir un rayo de luz y espero que recorra un año. Entonces, mido desde hasta donde llegó y hasta de donde lo dejé salir y tomo la distancia en kilómetros de punto inicial al punto final y obtengo un valor. Pero ese valor es tan grande que no tiene sentido expresarlo en metros. Así que por eso yo solo se le da el nombre de año luz. Y es la distancia que tarda la luz en recorrer un año. ¿Queda claro lo del año luz? Los que preguntaron, ¿queda claro? El año luz es la distancia que recorre la luz en un año. La distancia. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos. Y ven, siempre con las unidades, la unidad para, ahora ya no con el volumen, no con la longitud, perdón, ahora con el volumen. La unidad para medir el volumen es el metro cúbico. Aquí me faltó cúbico. Existen otras unidades, pero la mayoría son entre las menores y las mayores son siempre teniendo en el sistema SI el metro cúbico. Tenemos los múltiplos y submúltiplos, el decámetro cúbico, 1000 metros cúbicos, el hectómetro cúbico, 1.000.000 de metros cúbicos y lo mismo para abajo, el decímetro cúbico, el centímetro cúbico, etc. Longitud y volumen, otras maneras de medir el volumen. Siempre lo mismo que les he venido mencionando, no solo está el SI, sino que está también el sistema en inglés. Está IN, ya habrán escuchado hablar de pulgadas. IN es inch, la abreviación de inch. En el sistema inglés, inch es pulgada. Y la pulgada cúbica es una medida de volumen. ¿Por qué? Porque está en 3 dimensiones. El cubo significa de que están las 3 dimensiones. La L esta se refiere, permítanme el puntero, no lo, aquí está. La L esta se refiere al litro, la M al cubo es el metro cúbico, FT es la abreviación de pie en el sistema inglés, pie cúbico, y galón. A manera de que recuerden, saben que nosotros compramos la gasolina en galones. ¿Por qué? Porque donde la importamos nos la venden en galones, pero nosotros se supone que hemos adaptado el sistema internacional, por lo que tendríamos que vender la gasolina y comprar la gasolina en litros. ¿Por qué no se hace? Ellos sabrán. Pero quizás no quieren complicarse la vida. Pero vean, galones es una medida de volumen. Y estos son unos factores de conversión. Tomemos el litro. Un litro son 61.056 pulgadas cúbicas. Así es como se lee esta tabla. Un metro cúbico, vámonos a litros, a pie, son 35.3 pie cúbico. Así es como se lee esta tabla, esta manera de convertir las unidades. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo mencionado?
hasta el momento. De nuevo, dudas, alguien que esté con alguna espinita que le haya quedado ahí sobre temas iniciales o ahorita. No hay dudas. Alguien que me diga que no, o sí, no sé. No, nada, ok. Gracias, Fátima. De nuevo, les empiezo a preguntar yo porque ya veo que no les gusta preguntarme. Y aquí viene lo que me preguntaron hace, ¿qué? Unos 20 minutos, unos 30 minutos. El volumen específico. Lo que me preguntaron si se puede cambiar puede ser dos veces una propiedad extensiva e intensiva a la vez. Yo les pregunto, ¿el volumen específico es una propiedad extensiva o es una propiedad intensiva? De entrada les digo que no es las dos, sino que solo es una. Pero después de esto les voy a aclarar lo de la duda anterior. ¿Alguien? ¿El volumen específico es una propiedad extensiva o intensiva? Solo digan extensiva, intensiva, no me digan por qué, solo comenten. El volumen específico. Y los que no conocen qué es el volumen específico ya lo vamos a explicar también. Dicen intensiva, intensiva. Me dicen que intensiva. Alexandra Barrera, intensiva. Alexandra, perdón. Vaya, dos intensivas y una extensiva. Hay duda, Fátima. 2 a 2. No, 3 extensivas y 2 intensivas. Bueno, ahorita. No, solo decía que tenía dudas. Bueno, entonces la mayoría dice que es una propiedad extensiva. Ahorita le doy la respuesta. Verán, el volumen específico, si solo tomamos el volumen, quiero recordarme, vaya, el volumen como tal sí depende de la cantidad de materia. ¿Por qué? Porque, bueno, el ejemplo, tienen 1 kilogramo de algo y después agregan otro kilogramo, el volumen va a cambiar. El volumen todos sabemos y estamos claros de que es una propiedad extensiva. Pero ¿qué es el volumen específico? El volumen específico es el volumen de algo sobre la masa. Entonces, al agregarle ese factor masa abajo, es decir, al dividirlo entre la masa, estoy estableciendo de que estoy midiendo ese volumen para una cantidad de materia específica. Así que independientemente de la cantidad de materia que tenga, el volumen específico es solo para una cantidad de materia específica. Por ejemplo, un volumen específico que abajo tenga dividido 1 kilogramo, es decir, el volumen que ocupa 1 kilogramo, si aunque tenga miles o millones de kilogramos de eso, el volumen específico va a tener el mismo valor porque solo lo he medido para 1 kilogramo. Entonces, ¿qué concluimos? Que el volumen específico es una propiedad intensiva. El volumen es extensiva. El volumen específico es intensiva porque lo mido solo para una cantidad específica de materia. Y aquí viene lo que me preguntaron, si puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pues sí y no. ¿Por qué? Porque el volumen como tal es una propiedad extensiva. ¿Se puede convertir a intensiva? Claro, solo dividámoslo entre la masa y ya está convertida a una propiedad intensiva. ¿Y esto se puede para todas las propiedades? No. El volumen específico es un caso. Habrán otros casos, quizás unos que no conozca, otros que sí. Pero por el momento solo les voy a hablar del volumen específico. Así que el volumen específico, propiedad extensiva, que sí se puede convertir a propiedad intensiva al dividirlo entre la masa. Espero haya quedado clara la explicación. ¿O alguien que le haya quedado duda sobre qué es el volumen específico? Es el volumen dividido entre la masa. No, ok. Bueno, esa escribiendo. Todo claro, muy bien. Bueno, en adelante, aquí viene otro desafío. ¿Quiénes de los que están acá estuvieron en la videoconferencia pasada que di yo? Solo diga, bueno, si sí o no estuvieron. Les quiero comentar algo.
Todos los que están aquí estuvieron en la videoconferencia pasada que di yo. Uno dice, sí, Josué, sí. Sí, ok. Bueno, Liliana dice que no. Ok, Fátima dice que no, muy bien. Entonces, porque la última vez les hablé sobre una técnica de memorización. Y ahora les traigo otra, pero esa la vamos a ver después de este siguiente desafío. Les digo porque creo que ya se están yendo algunos. Y bueno, sí, ya los voy a dejar ir. Pero aquí les traigo otra técnica de memorización y esta es más interactiva, más completa que la anterior. Pero primero el desafío. Les traigo una sopa de letras. Muy bien, entrenemos la memoria con esta sopa de letras, vean. Les voy a dar a partir de ahorita 2 minutos para que se diviertan un rato y encuentren estas 5 palabras. Dinamómetro, masa, peso, propiedad y volumen. Ahorita solo diviertan los ojos, vean qué tan rápido son encontrándolas y ya están corriendo los 2 minutos. En lo que la buscan, pues les recuerdo a qué se refiere cada una. Dinamómetro, que dijimos que era. Dinamómetro era el instrumento con el que se medía el peso, es decir, la masa multiplicada por la gravedad me daba el peso. El instrumento con el que medía eso se llama dinamómetro. La masa, que dijimos que era la masa, es la medida de la cantidad de materia. El peso, que era el peso es la multiplicación de la masa por la gravedad. Una propiedad, esa la pueden definir de muchas maneras. Una propiedad es una característica prácticamente de la materia en este caso. Y el volumen es el espacio ocupado por un objeto en las 3 dimensiones. Bueno, el decir espacio ya incluye las 3 dimensiones. Así que esas son de las palabras clave que hemos visto en esta presentación. El dinamómetro, masa, peso. No sé qué tan rápidos son, ya los encontraron todos. Bueno, Fátima Córdoba ya las encontró todas, dice. Ah, bueno. Yo dándole 2 minutos, lo subestimé. Se tardaron 1 minuto y segundos. Bueno, si ya están todos, excelente. Lo bueno que ya les di la explicación. Ok. Y ahí están. Esas encontraron, ¿verdad? Termómetro, masa, propiedad. Creo que a la siguiente les voy a hacer uno más difícil. Un crucigrama les voy a traer. Ok. Tiene otra técnica. Entrenemos la memoria. La verdad espero que esta la disfruten más que la anterior. Si la anterior les gustó, esta espero la disfruten más. Claro, de nuevo les digo eso. Y pues, por el momento nos vamos a mantener a los que no habían estado conmigo en sesiones anteriores, les vuelvo a comentar. Yo personalmente les estoy compartiendo algunas de las técnicas de memorización que sé y conozco para que las apliquen no solo en química, sino que las apliquen en cualquier otra materia o en cualquier ámbito de su vida diaria. Esto es para aprender más rápido, para no perder el tiempo en repetición, de que para memorizarme algo tengo que repetirlo, no, esa es pérdida de tiempo. Sepamos utilizar las herramientas que tenemos y ahorita les voy a compartir una de esas. En esta ocasión continuaremos también con los grupos de palabras y les voy a dar una serie de palabras. ¿Cómo va a funcionar eso? Les voy a dar una serie de palabras, como veo que son poquitos, les voy a dar una serie de palabras, van a tratar de memorizárselas en orden, les voy a dar un espacio para que las escriban y van a ver cuántas escribieron. Posterior a eso, les voy a explicar la técnica en qué consiste. Vamos a tratar de memorizarlas todas y verán si el nuevo número de palabras que recordaron es distinto al anterior. Y claro que tiene que ser distinto. Así que en esta ocasión también no solo les quería traer palabras para memorizar, sino que algunos de los 10 alimentos que muchos estudios consideran como los de mayor prioridad. Algunos no están al alcance de nosotros, pero igual nos van a servir para aprender. Ok, ¿listos? Voy a comenzar con las palabras. Alguien que me diga que ya y empiezo con las palabras. Ya, ok.
Usos. Comenzamos. Los 10 alimentos son, desde el número 1 al número 10, aquí van. Aguacate, arándanos, brócoli, aceite de coco, huevos, vegetales de hoja verde, salmón o pescado, cúrcuma, nueces y chocolate negro. Muy bien, esas son las 10 palabras. No tomen papel y lápiz, no hagan nada, solo traten de recordarlas en su mente, en orden. No las vayan a publicar aquí en el chat. Solo ahorita les voy a dar un espacio en lo que estoy hablando. Traten de ver de cuántas se recuerdan. No las escriban, no solo ocupen la memoria para recordarse cuál era la primera, cuál era la segunda. Y estoy hablando a propósito para distraerlos. Eso sí, tenganlo en cuenta. Muy bien. Les voy a dar 10 segundos para que hagan eso más. La última era chocolate negro. Vale. No, hasta ahí. No era que se las memorizaran todas. No las escriban. Solo traten de recordarse. Muy bien. Vean ese número. Algunos quizás se recordaron de 2, en orden. Otros se recordaron de 4, de 6, de 8. Creo que tal vez habrán algunos que se recordaron de las 10. Y pues ahorita va la técnica. Esta técnica se llama carpetas corporales. Anteriormente, ya les digo las palabras de nuevo, Merari. Anteriormente les hablé sobre la lista del sol, es decir, les di 20 palabras y esa es una carpeta que ya es de ustedes. Más adelante les voy a enseñar cómo ocuparla. Y en esta ocasión les voy a hablar de las carpetas corporales. ¿En qué consiste esto? ¿No les ha pasado que cuando ustedes conocen a alguien y quieren acordarse del nombre, ¿en qué piensan? Pues tratan de recordarse dónde conocí a este tipo, a esta tipa, dónde conocí a este personaje, quién es, para recordarse del nombre. ¿Por qué? Porque lo que es familiar para nosotros nos ayuda a recordar cosas. Así que, ¿qué tan familiarizados estamos nosotros con nuestro cuerpo? Pues estamos muy familiarizados. Así que vamos a tomar 10 partes de nuestro cuerpo de arriba hacia abajo. Esto por favor háganlo conmigo, ya van a ver que funciona. De arriba hacia abajo. Y esas van a ser sus nuevas carpetas. Posteriormente íbamos a almacenar información. Muy bien, comencemos. Esto háganlo conmigo. Si es posible, después cierran los ojos para lo que vamos a hacer, pero ahorita vamos a memorizar las 10 partes de nuestro cuerpo de arriba hacia abajo. Vamos a ver, voy a hacer aquí para irme viendo. Número 1, tóquense con sus dedos, va a ser la cabeza. Presentes todos. La número 1 va a ser la cabeza. La número 2 va a ser la nariz. Número 3 va a ser la boca. Número 4 van a ser las orejas. Número 5 va a ser nuestro cuello, nuestra garganta, nuestra manzanita, ¿verdad? Lo que quieran ponerle. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Todos se recuerdan de las 5 que hemos dicho? Comencemos. La número 1 era la cabeza. La número 2 era la nariz. La número 3 era la boca. Número 4, orejas. Número 5, cuello. Entonces, esto es más fácil recordarlo. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con nuestro cuerpo y vamos de arriba hacia abajo. No hay dónde perderse. Así que, número 6, nuestros hombros. Número 7, nuestras clavículas. Número 8, nuestros falanges, nuestros dedos. Número 9, nuestra barriga, tóquense la barriga. Y número 10, nuestro trasero o nuestro asiento, como quieran llamarle. A ver, tómense un tiempo a ver si se recuerdan de los 10. 1 dijimos que era la cabeza. 2 dijimos que era la nariz. 3 dijimos que era la boca. Orejas. Cuello. Hombros. Clavículas.
falanges, los dedos, estómago y asiento o trasero, como quieran llamarle. Esos 10 partes de nuestro cuerpo no les voy a valer de que se les olvide. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos familiarizados con nuestro cuerpo, vamos de arriba hacia abajo y no hay donde perderse. Así que ahora ya tienen una carpeta nueva y voy a enseñarles a usarla. ¿Cómo así? Vamos a poner información en cada parte de nuestro cuerpo. ¿Cómo hacemos esto? Se preguntarán. ¿Cuál es la primera parte de nuestro cuerpo? La cabeza. ¿Y cuál era la fruta número 1 que les mencioné? El aguacate. Entonces, ¿cómo hago para recordarme del aguacate? Pues, imagínense que están poniendo aguacates en su cabeza, o mejor aún, si gustan pueden cerrar los ojos o no pueden hacerlo, ya van a ver al final el resultado. Imagínense que son unos niños y ahora vamos a ocupar la imaginación. ¿En qué consiste esto? Pues la clave está en ocupar la imaginación. Lo que yo quiero es de que ahora en adelante ya no vayan a tratar de memorizar algo estando repetir y repetir, porque eso es pérdida de tiempo. Ahora vamos a ocupar la imaginación. En la número 1, en nuestra cabeza, aguacate. ¿Qué estamos poniendo? Estamos poniendo aguacates en nuestra cabeza, o imagínense que tienen sembrado un árbol de aguacate, o que imagínense que tienen guacamole en la cabeza. Eso es, algunos llamarán eso es tonto, y de eso se trata. ¿Por qué? Porque lo hacemos memorable. Si alguna vez ustedes se llenan de guacamole la cabeza, ¿lo olvidarían? Pues claro que no. Así que al no olvidarlo, bueno, no va a pasar, pero si pasaría, no lo olvidarían. Y eso lo hace memorable. Y de eso se trata, ocupar la imaginación. ¿Cuál es la segunda parte de nuestro cuerpo? La nariz. ¿Cuál es el segundo alimento? Los arándanos. Entonces, ¿cómo pueden unir las dos? Imagínense que están expulsando arándanos de la nariz. Imagínense de que están disparándole a la gente. No se ocupen la imaginación. No me hagan caso a mí en lo que yo les digo, sino que si pueden hacer una nueva acción, una nueva manera de ver las cosas, recuérdense que la respuesta correcta es lo que funciona para ustedes. Así que yo les puedo decir, imagínense que están disparando arándanos de la nariz, y ustedes pueden imaginarse que tienen una nariz de arándano, no sé, algo que les recuerde al número 2. Número 3, la boca. ¿Cuál era el alimento número 3? El brócoli. Vamos a esto. ¿Qué se puede imaginar entre la boca y el brócoli? Algunos dirán que lo estamos masticando. Pues no. ¿Por qué? Porque estarlo masticando es muy corriente, muy normal. Aquí se trata de ocupar la imaginación y hacerlo visual, de sentir emoción, porque emoción más información es memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo, acuérdense de eso. Así que en vez de que están masticando un brócoli, ahora imagínense que tienen una gran barba de brócoli, que es enorme o no sé yo. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? Repasemos. Número 1, la cabeza. ¿Qué había en la cabeza? ¿Qué estaba poniendo? Aguacates. Número 2, la nariz. ¿Qué estaba saliendo de mi nariz? Arándanos. Número 3, la boca. ¿De qué era mi barba? De brócoli. Continuemos. Mi parte número 4 eran las orejas. Y el alimento número 4 es el aceite de coco. Así que imagínense que les está saliendo líquido de las orejas. Qué sé yo. Algunos dirán, uy, imagino que está saliendo cera. Si tienen asco o sienten asco o les da risa, de eso se trata. De que los haga sentir alguna emoción. Ya les dije, emoción más información, memoria a largo plazo. Les puedo asegurar de que a varios se les va a olvidar lo que yo les dije de las propiedades químicas, pero esto se les va a recordar. ¿Por qué? Porque están sintiendo emociones. La siguiente parte del cuerpo, la número 5, era el cuello. ¿Cuál era el alimento? El huevo. Así que imagínense que tienen trabado un huevo en el cuello y que se están ahogando. Eso no pasaría, pero si pasaría, de nuevo la pregunta, ¿lo olvidarían alguna vez? Pues claro que no. Número 6, nuestros hombros. El alimento número 6 eran los vegetales de hojas verdes. Así que imagínense que les salen ramas de sus hombros, véanlas, no solo se queden con lo que les digo. Por eso, si quieren cerrar los ojos, véanlas.
Usen la visualización, usen la imaginación, seamos niños de nuevo, aprendamos más fácil. Entonces imagínense que les salen ramas y que tienen alas de vegetales. Esto es bastante infantil y algunos dirán, es lo que está explicando, pero sí funciona, por eso se los explico y esto les va a servir mucho. Número 7 eran nuestras clavículas. ¿Y cuál era el alimento número 7? El salmón. Entonces imagínense que tienen amarrados, colgando salmones o pescados y que sienten el mal olor, eso les da asco y por eso se recuerdan. Número 8 eran nuestros dedos. ¿Cuál era el alimento número 8? La cúrcuma. ¿Qué es la cúrcuma? O cúrcuma, no sé cómo se dice. Es una especie, es un polvo dorado, blanco, no, un polvo dorado, amarillo, entre amarillo y anaranjado. Eso es la cúrcuma. Entonces imagínense que meten sus dedos en ese polvo y les quedan llenos de ese polvo dorado, de esa especie, y sienten eso, de que andan llenos de algo. Y ya se memorizaron el número 7, el número 8, perdón. El número 9 es su estómago. ¿Y cuál era el alimento número 9? Las nueces. ¿Alguien está escribiendo? Eran las nueces. Así que, ¿qué se pueden imaginar? Ah, la 8. La 8 era la cúrcuma. Es un polvo. Imagínate que estás con los dedos, metes tus manos en esa cúrcuma y los dedos se quedan llenos de ese polvo, de esa especie. Muy bien, la 9. Dijimos que eran los... era el estómago, era el estómago, la panza. Y eran las nueces. Entonces imagínense que tienen un cinturón de nueces, o incluso pueden imaginarse algo más creativo que yo. Imagínense que están disparando nueces del estómago y están golpeando a la gente, qué sé yo. Ocupen su imaginación, de eso se trata. ¿Y cuál era nuestra parte del cuerpo número 10? Era el trasero, era nuestro asiento. ¿Y cuál era el alimento número 10? Era el chocolate negro. Sinceramente no quiero pensar en qué se están imaginando, pero sea lo que sea, espero le funcione. Así que pueden hacerse una retroalimentación ahorita y empezar a ver de cuántas se recuerdan ahora. Los invito a hacerlo. Les voy a dar un minuto a partir de ahora. Recuérdense. Número 1. La cabeza. ¿Qué tenía en la cabeza? Oh, cierto, correcto. Aguacate. Número 2. La nariz. ¿Qué estaba saliendo de mi nariz? Arándanos. Número 3. La boca. ¿La barba de qué la tenía? Oh, de brócoli. Número 4. Las orejas. ¿Qué líquido estaba saliendo de mis orejas? El aceite de coco. Continúen. La número 5. Era la manzanita de Adán, o era su cuello. ¿Con qué se estaban ahogando? Pues con un huevo. Ahí es el alimento número 5. Número 6. Los hombros. ¿De qué eran sus alas? Pues de vegetales verdes. Número 7. Las clavículas. ¿Qué tenían colgados en las clavículas? Pues los salmones. Número 8. Lo que tenían en los dedos, esa especia, la cúrcuma. Número 9. ¿Qué estaban disparando de su ombligo? ¿O de qué era el cinturón? Exacto, de nueces. Y la número 10, pues a su imaginación. Alguien dice ahí que recuerden la número 10. Si gustan, pueden compartir sus números de las que se recordaban en la primera ocasión y las que se recuerdan ahora. Y después de eso, les voy a seguir explicando. Por favor, comenten, denle aquí, ya estamos. Yo les estoy compartiendo de mi información. Liliana dice que recuerda las 10. En la primera solo recordé 4, dice Alexandra. ¿Y ahora? Comenten. Digan cuántas recordaron en la primera y cuántas recordaron en la segunda. En la primera solo recordé 4 y ahora las 10. Excelente. Ven, de eso se trata. Dice, las 10 me recordé, pero en la primera solo sé. Excelente, Josué. Fátima Córdoba dice, me da risa cuando me acuerdo de la 10. Es que de eso se trata. De eso se trata, Fátima. Eso es lo que queremos. Es decir, nosotros vemos, pero primero voy a leer eso. La primera vez 4 y ahora 10. En la primera recordé 3, en la primera 5 y ahora 10. Excelente. Ven la magia
de cuando nosotros nos convertimos en niños, de cuando ocupamos la imaginación. Los que son cerrados, o llamémoslos amargados, no cerrados, y digan que son técnicas locas o que son técnicas tontas, pues de eso se trata, no hacer tanto esfuerzo memorizando algo y repasándolo, sino que tratemos de ocupar la emoción para hacer lo mismo que ya les dije: información más emoción, memoria a largo plazo. Si ustedes están recibiendo mucha información y no les llama la atención, no la van a recordar por más que quieran. No la van a recordar. Todo depende de su estado de ánimo y de cómo los hace sentir. Alguien por ahí dijo que le da risa a la 10, claro. Bueno, y no sé ustedes. Creo que nunca se les va a olvidar esto. A ver, parece gracioso, pero sí funciona. Exacto, Natalie. De eso se trata. Y pues, bueno, siguen comentando. Quiero que me comenten qué les ha parecido la técnica. ¿Les gustó, no les gustó? ¿O no recordaron todas las palabras? Si no recordaron todas las palabras y a la primera recordaron que unas 5 y después volvieron a recordar las 5, o recordaron 6 o recordaron las 10, independientemente de cuántas hayan recordado, felicítense. Siempre les voy a decir eso. Sean amables con ustedes, porque no se trata de ser perfecto, sino de progresar. Estamos aquí para perfeccionarnos cada día. Y lo último que les quería decir, creo que están comentando. De eso se trata, Fátima. Traten de irlo correcto. Traten de irlo adaptando. Ya con la práctica te vas a recordar mejor. Ok. Excelente. Entonces, ¿a dónde pueden aplicar esa técnica? La pueden aplicar en cualquier materia, en lenguaje, sociales, física. Siempre que les den una lista de 10 palabras o más o menos, pueden seguir aumentando sus carpetas corporales. Siempre que les den una lista, ya tienen las carpetas, no necesitan escribirlas, pueden memorizárselas rápido. Ya vieron, ¿verdad? Solo ocupen imaginación. Es increíble cómo una técnica, cómo en un rato aprendí algo, Vanessa. Es que de eso se trata. Y la buena noticia es de que les voy a seguir compartiendo de esas técnicas. Créanme, las otras son increíbles también. Esta es buena, pero hay otras mejores. Así que antes de despedirme, solo quisiera decirles que el conocimiento de nada sirve si nosotros lo queremos guardar. El conocimiento es para aplicarlo y el conocimiento es para compartirlo. Así que como tarea les voy a dejar una tarea divertida, no va a ser de química. Bueno, sí va a ser de química, van a ser 2 tareas. La número 1, empiecen a aplicar esto, su imaginación, sus carpetas corporales que les he hecho saber ahora, en cualquier información que quieran. Ya en su vida diaria, créanme, les va a funcionar. Cuando los manden a comprar a la tienda, qué sé yo. Y la número 2, en menos de 24 horas, busquen a otra persona, un familiar, sea un amigo, o su novio, su novia, y enséñenle la técnica. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos algo, nos damos cuenta si lo hemos aprendido o no, y aprendemos 2 veces. Cuando enseñamos algo, aprendemos 2 veces. Acuérdense de eso. Así que, pues nada, esa es la técnica. Espero les haya parecido bien. Y muchas gracias.